Bueno, por mientras habla, busquen sus Biblias, es Ezequiel capítulo 6. Bien, leamos el capítulo 6, verso 1 al 7 del libro de Ezequiel. Dice: el Señor me habló diciendo: hijo de hombre, alza tu mirada hacia los cerros de Israel y profetiza contra ellos y dile: escuchad, cerros de Israel, las palabras del Señor. Esto dice el Señor, esto dice el Señor omnipotente: a cerros y colinas, a ríos y valle, haré que vengan contra vosotros la espada y destruiré vuestros lugares de culto idolátrico. Despedazaré vuestros altares, haré añicos vuestros incensarios y haré también que vuestros muertos caigan frente a vuestros ídolos. En efecto, delante de vuestros ídolos arrojaré los cadáveres de los israelitas y esparciré vuestros huesos alrededor de vuestros altares. No importa dónde viváis. Vuestras ciudades serán destruidas, vuestros lugares de culto idolátrico serán devastados, vuestros altares quedarán completamente destrozados, vuestros ídolos hechos un montón de ruina, vuestros incensarios hechos añicos. Todas vuestras obras desaparecerán, vuestra propia gente caerá muerta, y así sabréis que yo soy el Señor. Como sabemos, Ezequiel, ¿hay o no hay?
los exiliados, ¿no es cierto? Recuerden que los exiliados están recibiendo información también de otras personas que son falsos profetas. Dice, esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después que el rey Jeconías había salido de Jerusalén junto con la reina madre, los eunucos, los jefes de Judá y de Jerusalén, los artesanos, los herreros. La carta fue enviada por medio de Elasá, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilquías, a quienes Sedequías, rey de Judá, había enviado al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. La carta decía, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Entonces, yo reitero y quiero dejar claro esto también, así como la semana pasada el Señor hacía manifiesto a estos que lamentablemente el problema que ellos están teniendo es porque ellos no atendieron a las cosas que Dios les había dicho. ¿Qué es lo que Dios le había dicho? Primero, trayendo a la memoria y parafraseando, le dijo, la tierra es mía, todo es mío, pero ustedes son mi especial tesoro. Eso es lo que él le había dicho a ellos. Y ellos no han hecho caso de eso, no han creído eso en realidad. No solo, quizás como yo decía, la segunda generación, la cual Dios usó para hacer todo lo que hizo, como el mundo le tenía temor, porque sabía que esa generación detrás de ellos iba el Señor. Pero luego todas las generaciones futuras, salvo esporádicas cosas, no fueron muy buenas. Entonces, pero el problema era eso. Pero en la mente de Dios y en el corazón de Dios hay cosas buenas, pero hay un proceso. Y el proceso es este. Leo, dice, así dice Dios, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Aquí quiero ser muy enfático con esto en realidad. El problema más grande que tienen las personas hoy día, las personas muchas veces buscan gente que le diga lo que ellos quieren escuchar, pero no quieren escuchar a Dios. Esta gente tiene ese problema. Por eso aquí Dios es tan tremendo, porque vuelvo a reiterar, lo que está diciendo Ezequiel, lo primero que dijo, el Señor vino a mí y me dijo estas cosas. Digamos, no es una idea de Ezequiel, no está es Dios. Y todos sabemos, ya lo hemos dicho, esta gente viene arrastrando, digamos, si lo tremendo de esto es que estos vienen arrastrando el pecado, si pudiéramos decir. No se han arrepentido nunca. No respetaron el séptimo año, eran 490 años y por cada año Dios le cobró. Y ahí están los 70. Entonces, por eso dice, así dice el Señor, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia, construid casa, habitadla, plantad huerto, comed de su fruto, casaos, tenéis hijos e hijas, casad a vuestros hijos e hijas, para que a su vez ellos os den nietos, multiplicados allá, y no disminuyáis. Además, buscar el bienestar de la ciudad donde os he deportado, y pedid al Señor por ella, porque vuestro bienestar depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Fíjese que esto es tremendamente interesante. ¿Por qué razón? Porque si yo lo aplico a nuestra vida, al creyente, a la iglesia, ¿cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza primaria es que Jesús venga. Pero Jesús ha demorado en venir. No sabemos cuándo va a venir. Podemos decir lo que Él dijo, voy a venir en cualquier momento. Hay un montón de cosas que se están dando, pero eso no nos garantiza nada. Yo escuchaba hoy día al pastor Chuck, el 2013, que fue la última conferencia que él hizo, y yo estaba ahí. Yo ya hasta me vi hoy día, mirando el video, me encontré. Y yo estaba allí. Y el pastor Chuck enseñó lo mismo que ha enseñado tantas veces, o enseñó tantas veces en relación a los acontecimientos y a lo que Jesús venía pronto. Genial, maravilloso. Después viene Jack Sheep, que es el otro pastor que yo le digo, una iglesia enorme. Y él empieza a enseñar cosas con respecto a lo que está sucediendo políticamente en Estados Unidos. Y él dice, es verdad, que Dios
puede venir ahora, pero ¿y si no viene? ¿Y si no viene tan pronto? Porque él estaba hablando de cosas que en ese momento no se estaban dando. Recién se estaban dando estas luchas que habían de estas minorías que querían alcanzar ciertas cosas y estaban diciéndole al mundo que ellos eran lo mismo que le había pasado a los negros, como lo trataban mal, no les permitían subir a la micro adelante o cosas. Y en la práctica eso es una mentira, porque nunca fueron tratados así. Pero ¿hacia dónde voy? Aquel de alguna manera tenía razón. Pues. ¿Por qué? Porque esto de repente nosotros podemos quedarnos también, sentarnos y no hacer nada. No tener ningún objetivo al frente. Yo espero que Jesús venga. Quiero que Jesús venga. Pero podría haberme quedado con esa idea, a lo mejor, y vuelvo a requerir no haber hecho nada en mi casa. No sé si me entienden lo que le estoy diciendo. Y de verdad uno lo piensa y Jack tenía razón. Pues. Han pasado 13 años de eso. Estados Unidos y sobre todo California es horrible las leyes que hay con los niños. Hoy día mismo, ¿saben? En nuestro propio país nosotros no pescamos mucho esas cosas. Pero nosotros debiéramos tomar atención de lo que ocurre en el Congreso. Porque de verdad son cosas que afectan. Nosotros, algunos, por ejemplo, aquí ya los hijos están grandes, no tienen nietos. Pero los que tenemos nietos, tengo 5 nietos. 2 nietas grandes que están ahí a expensas de, no sé. Entonces, me gusta esto, me gusta cómo el Señor, vuelvo a reiterar, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque aquí al mismo tiempo hay otros profetas que le están diciéndole a ellos, no, tranquilo, en 2 años más ustedes vuelven a Israel. Y Dios le dice, por favor, voy a leer de nuevo. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Construid casa, habitadla, plantad huertos, comed de su fruto, casaos, tened hijos e hijas, casad a vuestros hijos e hijas para que a su vez ellos os den nietos multiplicados allá y no disminuyáis. Pero lo más interesante de todo esto, y esto es lo que uno tiene que entender, que nosotros somos importantes en medio de una sociedad. Yo lo dije hace no sé cuántas semanas atrás. No sé si el domingo o el miércoles, ya me confundo. Pero cuando yo dije que en nuestro país, hasta el año 73, de ahí para atrás, todo lo que era político en este país, había una sola iglesia, ¿no es cierto?, que era la que tenía el monopolio y donde las demás iglesias casi no podían. Luego hubo un cambio y se abrió el evangelio. Y el país creció. Y el país cambió, prosperó. Y mucha gente adjudicaba esa prosperidad, yo no sé si ustedes se acordarán, cuando estaba toda esta cosa de los censos, que habíamos tantos creyentes que éramos casi el 25%, no sé si se acuerdan algunos, que el 25% del país eran cristianos. Entonces muchos adjudicaban ese progreso. Por favor, miren lo que dice aquí. Además, buscad el bienestar de la ciudad a donde os he deportado y pedid al Señor por ella. Yo les he dicho cuántas veces en nuestra oración de Jabes, ¿ora esa oración por este país? Yo le digo a Dios, bendice este país. Ensancha, hermanos míos, este país se le va bien en su, ¿cómo se llama esto? El comercio, ¿no es cierto? En todo lo que hay, en estas cosas que se venden, que se traen, nos va bien a todos. Nuestro país, gracias a Dios, si usted lee estadísticas, todavía a pesar de todo lo que ha pasado en Sudamérica o en América, estamos más o menos en un buen nivel. Pero nosotros somos parte importante de eso. Aquí Dios le está diciéndoles a ellos, entonces reitero, porque a veces nos ponemos como tan creyentes en algunas áreas, pero nos olvidamos de otras áreas. Y aquí Dios está siendo tremendamente práctico. Le está diciendo, por favor, quédate en ese lugar. No, le está diciendo, sigue edificando con fierro. Sigue construyendo tu casa. Digamos, sigue haciendo lo que... No te quedes en eso. Y si Jesús viene, genial, ¿no? ¿Qué perdiste? Nada. Al contrario, ocupaste bien tu tiempo. Si a lo mejor ocupaste bien tu dinero. Dice aquí, además buscar el bienestar de la ciudad donde os he deportado y pedir al Señor por ella, porque vuestro bienestar depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor. Si a nuestro país le va bien, ¿a quién le va bien?
¿A nosotros o no? ¿Acaso ustedes no van al mercado, no van a la feria, no se dan cuenta que las cosas suben y ay, ¿qué pasó? Entonces uno tiene que entender eso. No debemos estar ausentes y Dios no quiere que ellos estén ausentes de eso. Él los ha deportado. ¿Por qué los ha deportado? Porque se lo merecen. De ahí lo vamos a mirar. Entonces, por eso dije lo que dije al principio. Lamentablemente, mucha gente a veces en ese proceso que Dios te pueda meter, fallan. Es como lo que hemos leído en el Salmo 37, lo que decíamos el otro día, cuando yo decía el domingo, particularmente cuando hablaba de que sería injusto si no hay resurrección. Y yo le decía de que la sociedad, el mundo, piensen, son 6.000 años. 5.000, ¿cuántos serían? Llevamos, ¿cuántos? 200 años. ¿Desde hace cuánto que, no sé, 200 años la revolución industrial? Significa que tenemos 6.000 años. 5.800 años. ¿El mundo vivió en qué? En la pobreza más grande. Oiga, si cosas de mirar las cosas, películas como... Ay, ¿cómo se llama esta película francesa tan famosa? A ver, Los Miserables. ¿La han visto, no? O como que se busquen la película de del hombre que hizo Casa de... el inglés que Dios lo usó para los mendigos, para los pobres. De nuevo. George Mueller. ¿Cómo se llama la película, el libro? Vean, los cabros chicos morían, le importaba un comino, la gente pasaba, los cabros estaban botados. Entonces, vuelvo a reiterar, sería tremendamente injusto, ¿no es cierto?, si el mundo fuera solo eso, pero hablábamos de la resurrección. Entonces, por eso Dios, de alguna manera, y vuelvo a reiterar, quiere que tú y yo entendamos que de alguna manera nosotros tenemos que orar por nuestro país. Y si no oramos por el país, nosotros estamos haciendo algo que Jesús lo dijo, o lo dice el apóstol Pablo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Qué es lo que es? Estamos pecando. Él dice, y Pablo dice que debemos orar por las autoridades. Yo les dije la otra vez, lo puse ahí, viene una elección en noviembre, que no es menor. Puedo preguntar, levanten mano, ¿quién no está orando por noviembre? ¿Quién está orando por esa elección? Tipo, hay que orar. No podemos, por eso vuelvo a reiterar, de repente nos ponemos demasiado espirituales en algunas áreas, pero nos olvidamos de otras áreas. Y aquí reitero, es Dios por medio de Jeremías escribiéndole a un grupo de personas que algo pasa en su mente. Y lamentablemente muchos de ellos van a morir en Babilonia. No van a volver a Jerusalén, porque ya están viejos algunos. Piensen, son 70 años. Si se fue un niño de 20, son 70, son 90. Ya habían unos más viejos, entonces... Por eso dice aquí, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, no os dejéis engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre vosotros, no hagáis caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos os profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. ¿Saben? Esto es como me reía el otro día, porque un amigo me decía que él tiene plata, se le acercó una mujer y le dijo, no, si el Señor me dijo que tú tienes que casarte conmigo. Yo me acuerdo cuando se le dijo a alguien eso, y ella respondió, está bien, cuando Dios me lo diga a mí, nos casamos. Esto es lo mismo, a veces la gente, hay que tener cuidado. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo visitaré y yo haré honor a mi promesa en vuestro favor. Yo os haré volver a este lugar porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. Entonces me invocaréis y vendréis a suplicarme y yo os escucharé, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón, me dejaré encontrar, afirma el Señor. Yo os haré volver del cautiverio, yo os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os haya dispersado, yo os haré volver al lugar del cual os deporté, afirma el Señor. Podréis decir, el Señor nos ha dado profetas en Babilonia, pero esto es lo que dice el Señor acerca del rey que ocupa el trono de David y acerca de todo el pueblo que aún queda en esta ciudad, es decir, de vuestros hermanos que no fueron con vosotros al exilio. Entonces, y ahí sigue hablando cosas similares a las que dice Ezequiel. Pero lo interesante que es lo que es, vuelvo a reiterar, ¿cuáles son los planes de Dios? De bondad. Pero hay un proceso que vivir.
Y en ese proceso en donde realmente nosotros tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos, no dedicarnos a otras cosas, a cosas que no corresponden. Entonces, a veces yo creo que lo mismo que le pasa a estos hombres, le pasa a mucha gente. Hay mucha gente que no le gusta, como Jesús cuando Pedro le dijo palabras duras, etc. A veces a la gente no le gustan las palabras difíciles, pero realmente son palabras necesarias. Cuando uno piensa en las iglesias que están llenas, donde hay solamente positivismo, y no solo positivismo, hay falsas doctrinas. ¿Cuántas de esas personas van a llegar al cielo? Yo no lo sé. Espero que muchos. Pero ¿y si no? Es fácil de repente escuchar cosas que Dios no nos ha mandado a decir y que nos dice otra gente. Y a veces lo que Dios nos dice a veces es duro, es difícil. Pero a veces es mejor escuchar a Dios que nos pueda llamar la atención que realmente escuchar a estas personas que nos dicen a veces lo que queremos oír nosotros. Tenemos que tener un cuidado único. Quiero seguir con Jeremías, por favor, en Jeremías 14. El 10 y el 11. Así dice el Señor acerca de este pueblo. Les encanta vagabundear, no refrenan sus pies. Por eso yo no los acepto, sino que voy a recordar sus iniquidades, a castigar sus pecados. Entonces el Señor me dijo, no ruegues por el bienestar de este pueblo. Aunque ayunen, no escucharé sus clamores. Aunque me ofrezcan un holocausto y ofrendas de cereal, no los aceptaré. En verdad voy a exterminarlos con la espada, el hambre y la peste. Qué tremendo en realidad. Pero Dios debe haber estado hasta la coronilla. Ahora yo vuelvo a insistir, yo no quiero olvidar las mismas palabras porque Dios es tremendo. Así como en el libro de Isaías, capítulo 1 particularmente, él hace una descripción horrorosa de Israel. Pero ¿se acuerdan lo que llega al final, no, de este capítulo? Cuando dice, vengan y pongámonos a cuenta. Primero. Segundo, si tus pecados son como la grana, pueden hacer blanca lana. Luego como el carmesí, como la nieve. Dios no tiene problema en eso. Pero esta gente no tiene ese corazón, po. Si ese es el problema de esta gente no tiene ese corazón. Ellos han persistido en eso. Por eso Dios es tan tremendo con estas personas. El capítulo 23, yo no quisiera, de verdad, dice el versículo 9 y 10. Primero del 1. Aquí está hablando de los falsos profetas que hay en ese momento. Hay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño de mis praderas, afirma el Señor. Por eso así dice el Señor, el Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo. Vosotros habéis dispersado a mis ovejas, las habéis expulsado y no las habéis encargado de ellas. Pues bien, yo me encargaré de castigaros vuestras malas acciones, afirma el Señor. Al resto de mis ovejas yo mismo las reuniré de todos los países donde las expulsé y le haré volver a sus pastos donde crecerán y se multiplican. Claramente está hablando de los falsos profetas y de lo que ellos están diciéndole a estas personas. El versículo 9, por favor. En cuanto a los profetas, se me parte el corazón en el pecho, se me estremecen los huesos por causa del Señor y de sus santas palabras, hasta parezco un borracho, alguien dominado por el vino a causa de la maldición. El país está lleno de adúlteros, la tierra está de luto y los pastos del desierto se han secado. Los profetas corren tras la maldad y usan su poder para la injusticia. Recuerden, por favor, si esto no es muy diferente de lo que ocurrió en la época de Jesús. Cuando la palabra habla de los ancianos, todas esas personas, no los diáconos, no los ancianos que están en la época del Señor con los sacerdotes, la gran mayoría de ellos, ¿saben lo que eran saduceos? ¿Se acuerdan? ¿Quién sabe lo que es un saduceo? A diferencia del fariseo. El saduceo es materialista, no cree en el cielo, no cree en la resurrección. Por eso a Jesús le preguntaron burlándose, esta mujer se casó con 7, ¿cuál de ellos va a ser el marido en el cielo? ¿Qué le dijo él? En el cielo no se dan el matrimonio, porque serán semejantes, no igual. Pero entonces eso es lo que está pasando aquí, lo mismo. Todas estas personas están en esta cosa. Vamos al 28 del mismo capítulo 23. Verso 28 al 32. Ahora, ¿por qué estoy leyendo esto? Porque hoy día, y mucha gente a veces cuando lee estas cosas, ¡ay, que Dios que es malo!
¿Sabe qué? Para mí, Dios es tremendamente misericordioso. Yo no sé cuántas veces, y el mismo Nuevo Testamento, ¿qué es lo que dice? ¿Cuántas veces extendí mis manos a este pueblo? ¿Qué dice? Rebelde y contradictor. O lo que dice el profeta, perdón, Esteban, cuando les da el estudio bíblico, dice: ustedes, su papá, su abuelito, ¿qué es lo que han hecho? Contristar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo les habla, pero usted, por eso dice, hay que oír al Espíritu. Aquí dice el 23, dije 28 al 32. El profeta que tenga un sueño que lo cuente, pero el que reciba mi palabra, que la proclame con fidelidad, que tiene que ver la paja con el grano, afirma el Señor. ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca, afirma el Señor? Por eso yo estoy contra los profetas que se roban mis palabras entre sí, afirma el Señor. Yo estoy contra los profetas que sueltan la lengua y hablan por hablar, afirma el Señor. Yo estoy contra los profetas que cuentan sueños mentirosos y que al contarlo hacen que mi pueblo se extravíe con sus mentiras y sus presunciones, afirma el Señor. Vuelvo a reiterar. Esto es como lo que dice la Escritura. La Escritura hace mención de que es un cuchillo con otro cuchillo. ¿Qué es lo que hace? Es mejor la palabra áspera de alguien que me quiere que el lisonjero. Que el lisonjero viene y está tranquilo. No, todo. ¿Saben? Uno ha conocido lisonjeros y lisonjeras también. Pero que es diferente cuando alguien viene y te dice cosas que de repente a nadie le gusta escuchar cosas malas, pero son necesarias a veces. ¿Tú crees que a mí me gusta? No, a nadie le gusta, pero que hacen bien, que son buenas, porque vienen bien intencionadas. ¿Por qué? Porque quieren ayudar. Entonces, aquí claramente estas personas están en otra en realidad, entonces es tremendo. Entonces, Israel, miren por favor otro texto, pero ahora vamos a mirar a Isaías, 150 años antes de Jeremías. Isaías 30, versos 9 y 10. Miren, vamos a leer más en realidad del 1. Dice: el Señor ha dictado esta sentencia. Ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin consultarme, que se acogen a la protección de Faraón. ¿Saben lo que está hablando aquí o no? Egipto es el mundo. Nosotros tenemos que tener un cuidado único en dónde estamos colocando nuestros ojos, nuestros deseos. Nosotros lo que tenemos que buscar por sobre todas las cosas, ¿qué es lo que es? Al Señor. Yo he sido majadero con esto. Cuando dice: mira los lirios del campo, las aves del cielo. Yo conozco tus necesidades. ¿Busca qué? El reino de Dios y su justicia. A veces la gente tiene puesto sus esperanzas en el mundo. No, si hago esto, si hago esto otro, si hago esto otro. ¿Sabe qué? Puede haber un montón de esfuerzos. ¿Saben en qué van a terminar o no? En nada. Pero a diferencia, cuando uno coloca a Dios primero, si Dios ya lo hemos dicho, el Señor le dijo a ellos tremendamente claro: me amarán con toda la mente, con todo el corazón, con todo tu ser. ¿Quién es primero? Cuando le preguntaron al Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? Amar a Dios. El segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, a veces, ¿sabe qué? Yo a veces tengo el corazón desgarrado a veces. Cuando miro y veo que la gente tiene puesto la esperanza en el mundo. En el mundo. ¿Sabe? Dios te puede dar mucho más que el mundo. Piensa en donde puso a Daniel. Piensa en donde puso a José. José, su hermano, yo pienso en la mente de él. Digo, no creo que nunca haya concibido en su mente que Dios lo iba a poner en el lugar que lo puso. Sirvió a una gente que lo llevó en una caravana. Yo no sé cuántos años pasó en esa caravana. Si esto no es como que tomar el avión o tomar un tren o un bus. Y era una caravana. Estaba en Israel hasta que llega a Egipto. No sé cuánto tiempo. Y después, más encima, por ser íntegro, lo maten preso.
Y él podía haber perdido. Entonces, lo que Dios, yo quiero que entiendan algo, es lo que Dios está mencionando aquí, es que nuestras esperanzas deben estar en Dios, no en otra cosa. En Dios, en Dios, en Dios. ¿Por qué? Porque el Dios al que servimos, ¿qué es lo que hizo? El cielo, la tierra y el mar. Y a veces se nos olvidan ciertas cosas a nosotros. O no las creemos, pareciera. Entonces, por eso, fíjense aquí dice, voy a leer de nuevo, está hablando de ellos, no está hablando de ustedes, está hablando de ellos. El Señor ha dictado esta sentencia: ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin consultarme, que se acogen a la protección de Faraón. ¿Sabe qué? Si yo lo he dicho, la gente a veces comete errores garrafales. Todo, lo más mínimo que tú quieras hacer, hay que preguntarle a Dios. ¿Saben por qué o no? Porque Él es nuestro Señor, es nuestro curios, es nuestro amo. Antes teníamos otro amo. Tenemos este que nos rescató. Y tenemos que preguntar, si yo vuelvo a reiterar, muchas de las cosas que pasan hacia adelante es porque la gente en este momento hizo algo, pero no tomó en consideración a Dios. No pensó en Dios, no le importó Dios en realidad. Pero hay que preguntar. Porque vuelvo a reiterar, esta variante tú no tienes idea en dónde te puede ir a dejar. Estas personas, ellos pensaban que en realidad le iban a sacar barata, pero no sacaron barata. Dios tenía planes con ellos, reitero, es lo que he dicho muchas veces. Es como los planes con la iglesia. Dios tiene planes maravillosos para la iglesia. Pero ¿cuántos de los de la iglesia van a llegar al final del camino? El que persevera hasta el fin. Ese será salvo. ¿Cuánto hemos visto pasar nosotros aquí? Yo encuentro gente en la calle. No sé, no me acuerdo. No, estuve en su iglesia. ¿Cuánto tiempo? Sí, tanto. No me acuerdo. Pero de eso es lo que se trata. No sé si me entienden. Promesas de Dios, pero que se van a cumplir. Pero ¿vamos a estar nosotros en ellas? Yo he escuchado hoy día y en Hebreos 10 y acerca de Pablo cuando le dice a ellos acerca de la corona. Y yo les decía el otro día, ¿se acuerdan que les decía que cuando Dios dice que ninguno tome tu corona, que Dios está interesado? Y Pablo está diciéndole que hay gente que se saca la mugre por obtener ¿qué? Una corona, un laurel ¿de qué? ¿Han pensado que cada cuántos años son las Olimpiadas? Antes que me durmáis, ¿hace cuántos años son las Olimpiadas? 4 años. La gente se prepara. 4 años. ¿Lo han pensado, no? Pero como dice ahí, pero en ese proceso, ¿qué han hecho ellos? ¿Usted cree que fue casualidad? No voy a correr las 20 millas, pero tipos que se levantaban todos los días, madrugaban. Como dice ahí la Escritura, para una corona, ¿qué? Perecedera. Cuando nosotros para una imperecedera. Oiga, hermanos, si vamos a llegar el día en que Jesús nos va a llamar. Yo quiero escuchar esas palabras. Buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel. No, quiero escuchar la otra. Entra en el gozo de tu Señor. Y para eso vivimos. Pero vuelvo, a mí me encanta, por eso amo esta palabra. Por eso es lo que leíamos recién. Si, como yo he dicho alguna vez, Dios no está diciendo que no estudien, ¿no es cierto? Que no tengan profesión, que a lo mejor si puedes en tu trabajo. No estoy diciendo eso yo. Lo que estoy diciendo es que eso no debe ser la prioridad ni lo primordial, que tu esperanza estén puestas allí. ¿La esperanza dónde están puestas? En el Señor. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar. José, oiga, llegó a ser la persona más importante en el mundo. ¿Después de quién? De Faraón. Es como ponerlo detrás de quién, de Trump o de Putin. Pongámoslo a estas dos potencias. O del chino, no sé, ya. A ese nivel, pero a ese nivel de envergadura, de potencia mundial. ¿Pero por qué? Mantuvo su fidelidad, mantuvo su integridad. En el proceso, como dije al principio, ¿qué?
no decayó, no flaqueó. Cuando se fueron esas personas, que se acuerda que le dio el sueño y les dijo, ¿cuánto tiempo se olvidó ese de él? Hasta que de repente, ¡oh! Pero ahí estaba José. Está bien. Tú sabes, yo me imagino que todos los días, tú sabes, Señor, si el diablo venía, no, sí, tú sabes, Señor. Pero llegó el momento en que ese tú sabes se hizo real, efectivo. Entonces, por eso aquí estas personas dicen, se refugian bajo la sombra de Faraón, la protección de Faraón será su vergüenza, el refugiarse bajo la sombra de Egipto su humillación. Aunque en Sofán tengan funcionarios y a Jane hayan llegado sus mensajeros, todos quedarán avergonzados por culpa de un pueblo que les resulta inútil, que no les brinda ninguna ayuda ni apoyo, sino solo vergüenza y frustración. Esta es la sentencia que se ha dictado contra los animales del Negev, por tierra de dificultades y angustias, de leones y leonas, de víboras y serpientes voladoras. Llevan a ellos a lomos de burro la riqueza de esa nación inútil y sus tesoros sobre jorobas de camello. La ayuda de Egipto no sirve para nada, por eso por eso la llamó Rahab la inmóvil. Ve pues delante de ellos y grábalo en una tablilla, escríbelo en un rollo de cuero para que los días venideros queden como testimonio eterno, porque esto es un pueblo rebelde, son hijos engañosos, hijos, si aquí está la esencia, que no quieren escuchar. Yo les decía, nuestro corazón al menos debiera ser, Señor, yo quiero que me hable cada domingo, aunque sea, no sé, estuve aburrido, pastor, pero bueno, una cosa me habló, me dijo. Porque Dios quiere hablar en nuestros corazones. Eso tengan la seguridad. Entonces, pueblo rebelde, hijos engañosos, hijos que no quieren escuchar la ley del Señor. A los videntes le dice, miren, si esto es lo más tremendo, y esto es lo que hacen esa gente que está allá afuera, en esa iglesia, que si el pastor le dice algo que no corresponde, ¿saben que hay personas que hacen eso? A mí no me ha ocurrido nunca, pero yo conozco pastores, amigos, que han venido a personas y le han dicho cosas. Miren lo que dice aquí. No quieren escuchar la ley del Señor. A los videntes le dicen, no tengáis más visiones, y a los profetas, no nos sigáis profetizando la verdad, decirnos cosas agradables, profetizad ilusiones. Eso es una verdad, ya está lleno de gente que eso es lo que quiere escuchar. Yo reitero, creo que Dios es bueno, lo he dicho siempre, Dios es bondadoso, creo en el perdón de Dios. Por eso es lo que siempre he dicho también, lo único que Dios quiere de nosotros, que es lo que dice, que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Es lo único. Y arrepentirnos cuando nuestra confianza está mal puesta, cuando nos equivocamos, nada más. Pero estos, no ustedes, estos no quieren arrepentirse. Si ese es el problema. Por eso dice, decirnos, ¿se imaginan esto, no? Decirnos cosas agradables, profetizar ilusiones, apartados del camino, retirados de esta senda y dejar de enfrentarnos con el Santo de Israel. Así dice el Santo de Israel, vosotros habéis rechazado esta palabra, habéis confiado en la opresión, en la perversidad, y os habéis apoyado en ella, por eso vuestra iniquidad se alzará frente a vosotros como un muro alto y ha gritado a punto de derrumbarse. De repente en un instante se desplomará. Vuestra iniquidad quedará hecha a pedazos, hecha añicos sin piedad como vasija de barro, ni uno solo de sus pedazos servirá para sacar brasas del fuego, ni agua de una cisterna, porque así es el Señor, el omnipotente, el Santo de Israel. En el arrepentimiento y la calma está vuestra salvación, en la serenidad y la confianza está vuestra fuerza, pero vosotros no lo queréis reconocer. Os resistís y decís, huiremos a caballo, por eso sí tendréis que huir, decís, os cabalgaremos sobre caballos veloces, por eso veloces serán vuestros perseguidores. ¿Han visto cuando dice por ahí, si no pudiste con los de a pie, qué hago pues con el caballo? Pues se dan cuenta el corazón de esta gente, ¿no? Entonces, cuando alguien venga y les diga que el Dios del Antiguo Testamento, dígale, usted no conoce a Dios, amigo, amiga, usted si lo conociera no diría esas cosas. Dios es maravilloso y con ello ha sido tremendo. Entonces, eso es lo que uno tiene que entender. Dios a ellos está sin lugar a duda animándolo y quiere que ellos de verdad cambien. No quisiera haberlos él enviado a Babilonia, pero tenía que enviarlos porque lamentablemente tenía que castigar el pecado de ellos y ellos tenían que pasar ese proceso. Y vuelvo a reiterar, muchos de ellos no lo pasaron porque muchos de ellos se quedaron en Babilonia, solo unos pocos volvieron, como dice Edra. Entonces,
lo tremendo es eso. Así que, ¿saben? Algo muy sencillo. Quiero terminar con, bueno, dos cosas. Una, estas palabras, tal como la dice Ezequiel, tienen su origen en el Señor, no en el hombre. ¿Ya? Ellos no son personas inocentes, tal como aquí lo estamos mencionando. El problema de ellos es que ellos tienen el pecado enconado, ellos no quieren escuchar a Dios. Entonces, uno tiene que entender algo. Cuando esto ocurre, nos va a suceder lo que dice Pedro y lo que dice Mateo 12:45. Mateo 12:45 dice que cuando el demonio sale de una persona, ¿no es cierto?, y la casa queda barrida y limpia, pero nada más la habita, ese demonio vuelve. ¿Y con cuántos vuelve? Con 7 demonios más. Y Pedro dice que el postrer estado viene a ser peor que el primero. Y no hay peor estado que este. De un corazón duro, de un corazón impenitente, si pudiéramos llamarlo. Entonces, por eso creo que de verdad aquí estas personas, lamentablemente, lo que ellos están haciendo es no querer escuchar a Dios. Ahora, algo muy tremendo, no sé si lo voy a alcanzar a ver, pero algo que estas personas lamentablemente vivieron, y es lo que ocurre cuando las personas se alejan de Dios, y el Nuevo Testamento hace presente lo mismo en Romanos 1, pero si uno va para atrás, el texto que leímos habla de los lugares altos, habla de estas cosas. Cuando uno lee en Primera de Reyes, por ejemplo, cuando habla de esto, habla de perversión. ¿Y sabe lo que habla ahí la palabra en el griego? ¿Sabe lo que habla? De sodomía. Habla de eso. Cuando uno trae a la memoria, por ejemplo, algo muy sencillo. Moisés, ellos salieron recién de Egipto. Moisés va a buscar las tablas de la ley. Se demora, ¿se acuerdan o no? ¿Y qué le dicen a Aarón? Aarón, ¿no es cierto? ¿Haznos qué? ¿Y qué pasó después? Entonces, cuando la gente, si esto es lo que a veces no entienden las personas, cuando sobre todo, bueno, no voy a alcanzar en realidad, pero sobre todo la carne, el pecado de la carne es muy tremendo. Y tenemos que entender que nosotros somos carne y espíritu. Por algo la Biblia dice claramente, el apóstol, lo hemos dicho tantas veces, cuando dice usted morir las obras de la carne. Cuando tú te alejas de Dios, o alejas a Dios de tu vida, lo más posible es que esas cosas tomen mucho control en tu vida. Y es cosa que veamos los ejemplos. Vuelvo a reiterar ese pueblo que salió allá, lo que yo les decía de Primera de Reyes 14:22. Entonces, uno tiene que tener cuidado, tenemos que tener temor de verdad nosotros. Y como lo hemos dicho muchas veces, y hoy día subí algo, no sé si alguno lo leyó. Pecan los hombres piadosos, ¿no es cierto? Pecan los hombres puros, pecan los hombres fuertes. Pecó el rey David. No hay un hombre como ese que tenía el corazón de Dios. Un hombre más fuerte que Sansón no hubo, pecó. Un hombre más sabio que Salomón no hubo, pecó. Yo puse algo ahí, como cuando Jesús les dijo a ellos, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Qué digo con esto? El cuidado que tenemos que tener, que tú y yo somos carne. Tú y yo somos pecadores, tú y yo somos... Si es cosa que abandonemos un poco las cosas de Dios, y ¿sabes? Nos podemos ir por la tangente. Sí, eso es lo tremendo de todo esto. Y estas personas, cuando no lo vamos a poder ver, pero cuando uno examina lo que ellos hacían, ¿usted cree que la pornografía es de hoy? Se han encontrado cosas hechas de arcilla, los genitales de hombres, de mujeres, cosas horrorosas. Ellos se entregaban a la perversión. Si pues uno tiene que tener cuidado, uno tiene que tener cuidado. Primero, como lo decía hace un tiempo atrás, el mayor enemigo, yo le dije, primero, ¿quién es? Dios.
Porque ¿qué es lo que dice? Témeme más a mí, no temas al hombre, porque yo soy el que te voy a echar ¿dónde? Al infierno. Segundo, el otro enemigo que tenemos, ¿quién es? Nosotros. Si no, tenemos que tener un cuidado muy grande con lo que metemos adentro nuestro. Lo que oímos, yo lo digo en las canciones, lo que vemos en televisión, lo que vemos en YouTube, lo que sea. Si el mundo ustedes creen que los quiere limpios, el mundo nos quiere ensuciar. Y Satanás está de todo. Entonces, el único lugar seguro para nosotros, ¿qué es lo que es? A los pies de nuestro Señor. Termino con esto, ¿sí? ¿Se acuerdan de María? María siempre, ¿dónde se encontraba María? ¿Se han dado cuenta de eso o no? A los pies de Jesús. Siempre. Siempre, siempre. Ese es el mejor lugar para nosotros. A los pies de nuestro Señor. Pidiendo misericordia, pidiendo ayuda, rogándole a Él que vele por nosotros, que abra, como lo hemos dicho, que nos bendiga, ensanche nuestro territorio, no quite su mano de nosotros y nos guarde del mal para que no nos hagamos daño. Dios tiene cosas buenas para nosotros y de verdad las tiene. Y lo único que espera de nosotros es lo que leímos al principio. Vivimos en este mundo todavía. Yo espero que Dios venga lo más pronto posible, pero no sé cuándo va a venir. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Lo que me corresponde como ser humano. Y sobre todo, orar. Recuerden lo que decía, que el bienestar de ellos traía mucha relación con el bienestar del lugar en donde ellos estaban. ¿Dónde estaban? En Babilonia. ¿Pero qué había que hacer? Orar por Babilonia. Entonces nosotros tenemos que orar por este país también. Padre, gracias por darnos este tiempo y gracias por todo, Señor. Oramos que tu misericordia, Dios, siempre nos siga alcanzando. Yo te doy gracias porque tú dices que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Y yo lo creo. Y te ruego por todos aquellos que a veces dudan también del perdón de Dios, Señor. Yo te ruego por todos aquellos que a lo mejor dudan de que no duden, Señor, que realmente crean que Dios ha perdonado, Señor. Porque tú así lo dices, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando los confesamos, Señor. Gracias, Dios, por eso, Señor. Te oramos, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga mucho.